Le damos la bienvenida al general retirado Harold Bedoya, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carlos Eduardo, de invitarme a tu programa. Un placer de tenerlo acá, general. Comienzo preguntándole precisamente por este anuncio del acuerdo de desminados. Si los mismos terroristas no saben dónde exactamente están las minas, pues ¿cuánto tiempo podría tardar este proceso? Mire, este proceso del desminado es algo que no tiene ni pies ni cabeza. Las minas en Colombia, o las minas Quiebrapata, primero, nunca las ha puesto el ejército, ni mucho menos las fuerzas militares. Las ha puesto el grupo terrorista ELN y las ha puesto las FARC. En la mayoría del territorio nacional, pero especialmente en ciertos departamentos, por ejemplo, departamento de Santander, norte de Santander, y allá los otros como Antioquia, y el Meta y Casanare, todos esos departamentos están inundados de minas quiebrapatas, inventadas por los terroristas de las FARC y el ELN. Y ahora, el ejército, que nunca ha tenido nada que ver en esto, lo van a poner a quitar las minas o a desminar lo que todos los días hacen estos grupos terroristas. Por eso, miren lo que nos acaba de pasar allá en el departamento del Cauca, un capitán muerto, unos soldados heridos recientemente, precisamente por darle aplicación a este plan de desminado. De manera que estamos llevando a un ejército a asumir responsabilidades que no le corresponden. Si estos criminales que están allá en Cuba colocaron las minas, como las han colocado siempre, pues que ellos vayan y recojan las minas y no pongamos más sangre de héroes al servicio de estos criminales que están en Cuba. General, tras esta decisión, ¿considera que pues, las tropas del ejército colombiano están desmoralizadas por cómo se ha llevado el proceso de paz? ¿Maneja usted alguna información al respecto puntual sobre eso? Bueno, no, yo personalmente no estoy enterado de lo que están hablando en los cuarteles, pero sí tiene uno el sentido común, el pálpito. Le indica que cuando un país entra a negociar con quienes están destruyendo el Estado y quienes defienden al Estado, terminan siendo metidos a la cárcel o se les impide cumplir con sus deberes, como en el caso, pues, del empleo de las operaciones conjuntas, del empleo del apoyo de fuego, o lo que se llaman los bombardeos, es sencillamente paralizar el ejército y despejar el territorio nacional de fuerzas militares que nunca pueden cumplir sus deberes si el presidente de la República se las impide. De manera que estamos ante un gobierno pusilánime y prevaricador que le está impidiendo a las fuerzas militares que tienen unos deberes constitucionales escritos, que es imposible que nadie se los impide, los están llevando pues a un estado de desmoralización. Seguramente cuando uno como soldado no le permiten defender a sus compatriotas, defender la patria, garantizar la libertad y la soberanía, sencillamente no existe. Y eso está llevando a este país al estado de violencia que vivimos todos los días a lo largo y ancho del territorio nacional. General Bedoya, también esta semana la renuncia de 3 generales retirados de las fuerzas militares que asesoraban al general Jorge Enrique Mora Rangel, negociador en los diálogos de paz con la FARC, encendió la polémica en torno al ambiente que se vive en la mesa de conversaciones. Se trata del vicealmirante Luis Carlos Jaramillo Peña de la Armada Nacional, el mayor general Víctor Julio Álvarez y el mayor general Ricardo Rubiano de la Fuerza Aérea Colombiana. La dimisión llega después de que el presidente Santos anunciara que el general Mora no estará de forma permanente en las negociaciones en La Habana, sino que su presencia se alternará con su trabajo con las tropas sobre los avances de las negociaciones. Entre tanto, el mandatario colombiano y el ministro para el posconflicto, Oscar Naranjo, solicitaron la colaboración económica al sector privado para lograr el fin del conflicto e instaron a los empresarios a generar avances sociales y con ello construir un país más equitativo, más competitivo, más educado y más justo. Y vuelvo con usted, general. Militares que ya no están activos y críticos del proceso señalaron que el general Mora sentía cierta inconformidad con la suspensión de los bombardeos a los campamentos de la guerrilla y que la decisión de alternar su estadía en Cuba y Colombia
pudo indisponer también a militares que hacían parte de su equipo asesor. ¿Usted considera esto posible? ¿Es una hipótesis viable? Bueno, suponemos que el general Mora no está de acuerdo ni con el cese al fuego, que es la suspensión de las operaciones militares, especialmente las operaciones conjuntas, y esto pues ha llevado a que el gobierno desista de sus servicios en Cuba y lo lleve a otras actividades para las cuales no corresponde a un oficial de la reserva de ir a los cuarteles a hacer pedagogía política o a hablar pues del proceso de paz político de Santos. Eso, primero, es ilegítimo, es ilegal, es inconstitucional. Los militares no pueden hablar de política dentro de los cuarteles porque la Constitución se los prohíbe. Eso se llama deliberancia política. Y quien haga eso, sencillamente está cometiendo violaciones a la ley y a la propia Constitución. Y estos generales, los que usted acaba de nombrar, los dos generales y el almirante Jaramillo, pues es de lo mejor que tienen las reservas, que se ofrecieron ellos voluntariamente y fueron aceptados como los asesores, los mejores asesores que en este momento pueden existir, para que no sorprendan al general Mora allá en Cuba. La realidad es que el general Mora ya prácticamente cesó en sus funciones. La agenda de Cuba, impuesta lógicamente desde Cuba, esa agenda ya no está vigente allá, y el general Mora prácticamente ya cumplió y cesó en sus funciones. Lo que yo creo es que el general Mora ni estos generales ya tienen nada más que hacer. No veo la razón por la cual el general Mora tenga que ir a los cuarteles a obligar o a que los comandantes militares activos o a que nuestras tropas, los soldados y los suboficiales, oigan un discurso político, porque es que la paz política no es la paz que quieren los colombianos. Nosotros queremos otro tipo de paz, que es la paz que nace cuando se cumple la ley, cuando se cumple la Constitución, cuando las fuerzas militares pueden garantizar la seguridad a lo largo y ancho del territorio nacional. Esto no es invento nuestro. Esto lo dicen hasta los jerarcas de la Iglesia Católica. Lo dice un jerarca ahora en la Semana Santa de hace muchos años, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, el vicario apostólico de Arauca. Dice el monseñor: mire, ni la vida ni la paz tienen por qué tener ropaje político. Lo que se haga con ropaje político no es paz, es simplemente politiquería, que es a la que han metido a los colombianos y la que quieren meter ahora a nuestras fuerzas militares. General, esa decisión de enviar a estos dos generales, Mora y Naranjo, a labores pedagógicas, a cuarteles del ejército, pues no evidencia una molestia, trata de apagar el fuego quizás dentro de los cuarteles por aquello de la desmoralización de la tropa ante lo que se está viviendo con el diálogo de paz. ¿Eso estaría haciendo el presidente Juan Manuel Santos? Mire, la paz política, que es la que está haciendo Santos desde la campaña presidencial y que ahora la quiere hacer precisamente en octubre, y la va a querer prolongar para el próximo presidente, esa paz política no se puede tratar en los cuarteles. Mire, los comandantes del ejército, que en el 2010 nos reunimos a hablar del tema precisamente de la paz, dijimos: mire, las fuerzas militares no están sino al servicio de la República y al servicio de los colombianos, y nunca pueden estar al servicio de los partidos políticos ni de ningún gobernante en particular. De manera que los militares no están para eso, y si eso lo queremos hacer en los cuarteles con nuestros soldados, sencillamente estamos induciendo a nuestras tropas a que cometan delitos, a que deliberen y lógicamente a que los colombianos los rechacen. Esa institución tan sagrada, tan cara a nuestro ordenamiento legal y jurídico, que se llaman fuerzas militares, no las podemos mancillar, así la orden venga del Palacio de Nariño. El presidente Santos está equivocado. Él no puede seguir entregándole
a los terroristas a Colombia con una paz vendida, una paz comprada, una paz que corrompe a todos los colombianos y especialmente en todas las regiones, como sucedió en la campaña política del año pasado, en donde la mermelada y la corrupción abundó. Y allí vimos las consecuencias del gran fraude político y en gran fraude electoral. Mire, Colombia tiene que reaccionar y tiene que reaccionar ya. Los colombianos no podemos cambiar esta patria que hemos construido durante 200 años por una patria utópica que nos la quieren imponer los hermanos Castro, que tienen a ese pueblo de Cuba esclavizado desde hace 60 años. Eso sí tienen esclavizado y no tienen paz durante 60 años. O lo mismo que están haciendo en Venezuela los Chávez y los Maduro con ese pueblo hermano de Cuba con el cuento de la paz. Acá los colombianos no nos lo vamos a tragar porque los colombianos somos diferentes. Por eso esta patria nunca ni ha caído ni caerá en manos de los terroristas, así se disfracen de procesos de paz políticos. Agradecemos al general retirado Harold Bedoya, quien nos acompaña desde nuestro Centro Internacional de Noticias. 1 millón de gracias por estar con nosotros aquí en la tarde de fin de semana. A ustedes, muchas gracias.